Estado social, de derecho y bienestar social. Este trabajo está presentado por Naira Dural y Angelia Bendaño. El Estado social de derecho en Colombia tiene como objetivo garantizar el bienestar social y económico de sus ciudadanos mediante la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad y el acceso a los servicios básicos para todos. El bienestar social se refiere a la calidad de vida y al acceso a las condiciones necesarias para el desarrollo humano. Para lograr esos objetivos, el Estado cuenta con diversos programas y políticas sociales enfocado en reducir la pobreza, mejorar la educación y la salud, fomentar el empleo y el desarrollo sostenible. En esta infografía vamos a encontrar diversos ítems y el primero que queremos tocar son los elementos históricos de la pobreza en Colombia, que se desgloban como la desigualdad que se manifiesta en diferentes ámbitos de la sociedad colombiana, como el acceso a servicios básicos de calidad, la distribución de la tierra y las riquezas, la educación y el empleo. Como un dato del DANE en el 2020, el 10% más rico de la población concentraba el 42.7% del ingreso total del país, mientras que el 40% más pobre solo recibía el 13.1%. También encontramos el acceso ilimitado de la educación, la falta de acceso a la educación de calidad y la alta tasa de deserción escolar contribuyen a la pobreza en Colombia. Un dato del DANE en el 2020, la tasa de analfabetismo en Colombia era del 6.8%. También encontramos el desempleo y subempleo, que son factores importantes de la pobreza en Colombia. La falta de acceso a servicios básicos, también podemos contar con el desplazamiento forzado, que debido al conflicto armado interno ha sido un factor importante en la pobreza en Colombia, y un dato del DANE en 2020 había 7.4 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, de las cuales 57.7% eran mujeres. Segundo ítem, vamos a encontrar el porcentaje de las personas en situación de pobreza monetaria en Colombia, que fue el 42.5%, lo que equivale aproximadamente a 21.1 millones de personas. La pobreza extrema, que se define como una incapacidad de una persona o hogar para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestuario, afectó al 15.8% de la población en el 2020, lo que equivale aproximadamente a 7.8 millones de personas. La tasa de la pobreza monetaria en zonas urbanas fue de 34.8% en el 2020, mientras que en las zonas rurales fue de 61.2%. El departamento con la tasa de pobreza más alta en Colombia fue La Guajira, con una tasa del 64.1%, seguido por el Chocó con el 62.3%. La pobreza multidimensional en Colombia se mide a través del índice y se basa en 10 dimensiones del bienestar de las personas, como educación, trabajo, vivienda, servicios públicos, salud, alimentación, protección social, medio ambiente, inclusión social y seguridad. Los datos más recientes del DANE sobre la pobreza multidimensional en Colombia en el 2019 en Colombia fue del 17.5%, lo que significa que aproximadamente 8.6 millones de personas vivían en situación de pobreza multidimensional. Las dimensiones con el mayor porcentaje de privaciones en Colombia fue la educación, seguida por la protección social y el trabajo. La tasa de pobreza multidimensional en zonas rurales fue del 36.7%, más el doble que las zonas urbanas, donde fue del 14.5%. Los departamentos con mayor tasa de pobreza multidimensional en Colombia fueron el Chocó con un 49.6%, La Guajira con un 43.3% y el Cauca con 35.7%. Las privaciones más comunes en Colombia fueron la falta de acceso a servicios de salud, la falta de acceso al agua potable y saneamiento, y la falta de empleo o trabajo precario. Es importante destacar que la pandemia del COVID-19 ha afectado significativamente la situación de pobreza multidimensional en Colombia, y se espera que la tasa de pobreza ya aumentó en el 2020 y en el 2021. Tenemos este ítem, que es el índice de Gini, que es una medida de desigualdad económica que se utiliza para medir la distribución de los ingresos de un país.
En Colombia, el índice de Gini ha sido históricamente alto, lo que significa una distribución desigual de la riqueza. Los datos más recientes del DANE sobre el índice de Gini en Colombia reflejan que en el 2020 el índice en Colombia fue del 0.533, lo que indica que es una alta desigualdad en la distribución de los ingresos. A pesar de la disminución, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales en Latinoamérica en términos de distribución de ingresos. La desigualdad económica en Colombia varía según la región y el área geográfica. Las zonas rurales tienden a ser más pobres y desiguales que las zonas urbanas, y la desigualdad económica es mayor en algunas regiones del país, como la costa pacífica y el departamento del Chocó. En la pandemia, el COVID-19 afectó significativamente la desigualdad económica en Colombia, aumentando las brechas entre los ricos y los pobres y las desigualdades existentes en el país. Sin embargo, la congruencia entre propósitos del Estado social de derecho y el alcance de las políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos es un tema controvertido. A menudo se argumenta que las implementaciones de las políticas sociales y económicas en Colombia no ha sido suficiente para garantizar una distribución justa de la riqueza y reducción de la pobreza y la desigualdad. Aunque se han hecho avances significativos en la implementación de políticas públicas en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer para garantizar una distribución justa de la riqueza y la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. En el séptimo ítem encontraremos políticas sociales en Colombia. Las políticas sociales en Colombia son un conjunto de estrategias, programas y acciones de Estado orientados a garantizar y mejorar el bienestar social de la población colombiana, especialmente de aquellos grupos más vulnerables en situaciones de pobreza y exclusión. En las políticas se busca promover el acceso a servicios básicos de calidad como la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, así como a programas de protección social como subsidios, transferencias monetarias, pensiones y seguros de salud, entre otros. Algunas de las políticas sociales más importantes en Colombia son programas de Familias en Acción, el Sistema General de Seguridad Social, en salud, el programa de alimentación escolar, el subsidio familiar de vivienda, el programa de protección para el desempleo y entre otros. En un octavo ítem encontraremos el enfoque de las políticas sociales. Y este enfoque puede variar según la época, el contexto político y social y los objetivos específicos de cada política social. En general, se pueden identificar tres enfoques principales en las políticas sociales: enfoque de asistencia social, enfoque que se centra en la provisión de ayuda económica y material a las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social. Enfoque de desarrollo social. Este enfoque busca promover el desarrollo humano sostenible a través de las políticas que abordan las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social, como la desigualdad, la discriminación, la falta de acceso a las oportunidades, y también busca estas políticas sociales no solo provean la asistencia y garantizar de derechos, sino que también contribuyen a la transformación social y al desarrollo humano integral. Es importante destacar que estos enfoques no son excluyentes y pueden coexistir en diferentes políticas sociales según las necesidades y objetivos específicos de cada uno. Para finalizar, y luego de analizar los datos y aspectos investigativos relacionados con el bienestar social en Colombia, se pueden obtener varias conclusiones importantes. Uno, que a pesar de los avances en la reducción de la pobreza en Colombia, aún existe un alto nivel de desigualdad y la exclusión social en el país. La pobreza multidimensional sigue siendo un problema significativo y afecta a una gran parte importante de la población, específicamente en las zonas rurales y en los grupos étnicos. El acceso a servicios básicos de calidad como la educación, la salud y la vivienda sigue siendo un desafío en algunas regiones, y para algunos grupos de las poblaciones es necesario mejorar la calidad y la equidad de la provisión de estos servicios para garantizar un bienestar social integral. Las políticas sociales en Colombia han avanzado en las últimas décadas y han logrado mejorar el acceso a programas de protección social y generar empleo
entre otros. Sin embargo, hay o existen limitaciones y desafíos en sus implementaciones efectivas y sostenibles. También es importante tener en cuenta que la concepción, diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales deben estar basadas en un enfoque integral de desarrollo social que aborde las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social. Esto que promueva el acceso a derechos sociales. Y en conclusión podemos decir que para lograr un bienestar social integral en Colombia es necesario continuar avanzando en la reducción de la pobreza y la exclusión social, mejorando el acceso a servicios básicos de calidad, fortaleciendo la implementación efectiva y sostenible de las políticas sociales y adoptando un enfoque integral de desarrollo social que aborde las causas estructurales de las desigualdades y la exclusión. De esta manera se puede trabajar por una sociedad más justa y equitativa y próspera para todos los ciudadanos colombianos.